Bueno, pues una vez más le damos las gracias al Señor que nos da esta oportunidad para unos, para podernos reunir, para poder estar presentes, y para un servidor el privilegio de lo que es compartir el Evangelio, compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Y yo espero sinceramente que este sea un tiempo hermoso, un tiempo bueno y un tiempo de salvación. Salvación para unos y quizás para recordar estas verdades básicas para otros de los que estamos aquí. Bueno, la exposición que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor tiene por título Las 4 leyes espirituales. El título es conocido porque no se trata de un mensaje en el sentido de que lo he desarrollado íntegramente, sino que hace referencia a un folleto, hace referencia a un pequeño escrito que se puso, que fue creado entre los años 50, entre los años 60, y que se distribuyó masivamente en muchos centros educativos, y fue una herramienta para muchos cristianos para poder dar a conocer su fe, es decir, qué es lo que creían con respecto a la salvación, y que de una manera sencilla otras terceras personas pudieran comprenderlo y pudieran de esta manera venir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas 4 leyes, que llamamos así, son un precioso esfuerzo por condensar en 4 frases fáciles de recordar lo que es la voluntad de Dios, lo que es el mensaje de la salvación. Nosotros las mencionaremos, pero nos detendremos para ir profundizando un poquito en cada una de ellas. No es algo que una mente pues más o menos brillante dijo, pues esto es lo que Dios dice. No, sino que están basadas en la Biblia. Toman como base o como base, ¿verdad?, o como guía lo que ya está revelado por nuestro Señor en su palabra. Así que creo que todos deberíamos de estar atentos, unos para aprenderlo, para escucharlo, otros para recordarlo y todos para memorizarlo, para que de esta manera podamos enseñar también a los demás. Bueno, sí, espera un momentito, porque se me pone la luz. Sí. Como que le falta pila, me dice. Pues nada, ya te llamaré. Va. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Y lo primero que nosotros tenemos que saber, y además lo hemos cantado, es esta verdad que está recogida en las Escrituras, que Dios te ama y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Para muchas personas que han vivido de espaldas a Dios o ignorando acerca de Dios, o el único conocimiento que han tenido de Dios ha sido el conocimiento que le ha transmitido la religión, las religiones pues más o menos más conocidas según el lugar donde estemos viviendo, posiblemente estas palabras le puedan sonar bastante extrañas. ¿Qué significa eso de que Dios me ama? Bueno, pues aunque no lo hayas escuchado, aunque nunca te hayas parado a reflexionar, esta es una de las verdades que la Escritura contiene, y creo que debemos de prestar atención a ello. ¿Se acuerdan el texto que nosotros leíamos? Juan capítulo 3 y verso 16. Bueno, pues allí dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos fijamos en esta frase: amó Dios al mundo. Y cuando utiliza estas palabras, amó Dios al mundo, no significa que Dios amó
a algunas personas en África, a algunas personas en América, a algunas personas en Asia, a algunas personas en Europa, a algunas personas y así amó gente en todo el mundo. No. Cuando dice que Dios amó al mundo, es que amó a todas las personas. Que Dios ama verdaderamente a toda la humanidad, sin hacer distinciones de personas, ni por raza, ni por estrato social, ni por punto geográfico. Todas las personas son amadas por parte de Dios. Dios tiene un verdadero interés genuino y sano y honesto en cada persona que conforma esta humanidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y creo que este sano interés que Dios tiene por esta humanidad y por cada uno de nosotros en particular está claramente expresado en un versículo que es Juan capítulo 10 y el versículo 10. Juan capítulo 10 y verso 10. Dice aquí la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ahora dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué palabras tan hermosas. El ladrón no viene sino para destruir, para hurtar, para matar. Yo he venido para que tengan vida. Y aquí nos está hablando de la diferencia que hay entre la religión y la diferencia que hay entre el corazón de Dios y el propósito de Dios para las personas. Por un lado, la religión en general. La religión lo que pretende es de alguna manera que las personas sirvan a sus intereses y atraen a las personas y muchas veces las esclavizan y muchas veces las explotan y viven a costa del miedo o de la buena voluntad de esas personas, adheridas y cautivadas a una filosofía, a una persona o a un pensamiento. Pero en contraste con lo que hacen las religiones, aquí dice que el Señor Jesucristo, al cual Dios ha enviado, ha venido para dar vida. Pero después califica la vida. Y no solamente dice vida, sino dice además vida abundante. Lo cual tiene muchas implicaciones hermosas. Porque si es vida abundante no significa que es vida por un tiempo o que es vida temporal o es un poquito ahora y un poquito mañana. No es una vida abundante, quiere decir que es una vida para siempre. Una vida que Dios da de forma indefinida para todas las personas, o que quiere dar a todas las personas. Vida abundante habla acerca de vida de calidad, habla acerca de vida con propósito. Una vida abundante de parte de Dios implica una vida de paz, una vida de gozo, una vida de esperanza. Ese es el buen propósito que Dios tiene para esta humanidad, para todas las personas. Pero ahora viene la gran pregunta. Y la gran pregunta es, si esto es así, si Dios me ama, y si es cierto que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, ¿dónde está ese propósito para mi vida? Porque incluso podemos decir, es que yo siento que he sido abandonado por Dios, yo no tengo ni idea de Dios. ¿De verdad Dios está interesado por mí? Bueno, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura a este respecto? Vamos a ver entonces por qué, a pesar de que Dios tiene este plan para nosotros y Dios nos ama, el hombre no se siente así y puede preguntarse, ¿de verdad que Dios se interesa por mí? Vamos a pasar ahora a la segunda de estas leyes. La razón. La razón es, o se concreta en que el hombre es pecador y está separado de Dios.
Esta es una realidad de la cual no podemos escapar. Y miren, aquí en esta frase hay condensada dos verdades que vamos a mencionar por separado, pero que la una es consecuencia de la otra, es decir, están interrelacionados. Pero para que lo entendamos un poquito mejor, para profundizar un poquito mejor. En primer lugar, tenemos que saber que todos somos pecadores. La Biblia enseña que el pecado no es un chiste, que el pecado no es algo divertido y que el pecado sigue siendo una realidad, no está pasado de moda. Y solamente hay que ver el dolor en el cual vive nuestra sociedad y la maldad, el daño que unos a otros somos capaces de hacernos en nuestro día a día. Y la realidad del pecado, por lo tanto, es algo presente y sufrido para muchas personas. No estamos hablando, por tanto, de un chiste, de una broma o de algo que hay que superar. El pecado es una realidad. Y no es solamente una realidad, sino una realidad que contamina, que alcanza a todos los hombres y nos aleja de Dios. Y nos aleja del propósito maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3 y el verso 23. Romanos capítulo 3 y el verso 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. De ahí esta distancia o este abismo que hemos representado aquí en medio entre el hombre y el Dios santo, el Dios puro y el Dios justo. Todos somos pecadores. En todos nosotros, por decirlo de alguna manera, existe esa zona o una zona oscura o una zona verdaderamente tenebrosa. Aún la persona más dulce, la persona más cariñosa, la persona con la cual nosotros podamos sentir mayor ternura, porque la ha expresado con nosotros, porque la hemos vivido bajo sus hombros. Bueno, pues aún la persona más dulce que nosotros podamos imaginar, o más buena, ella tiene que luchar con la mentira, y tiene que luchar con los sentimientos de los celos, y tiene que luchar con los malos pensamientos, y tiene que luchar con el orgullo y con los sentimientos de desprecio y otras muchas maldades que salen del corazón de los hombres. Todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, y así está expresado aquí en la pantalla, todos como consecuencia estamos separados de Dios. Romanos capítulo 6 y el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la expresión muerte no quiere decir aniquilación, sino que la palabra muerte tiene aquí el sentido de separación. Porque el hombre es un ser muerto en vida. Y si estamos muertos en vida, evidentemente ya se hace palpable que su significado es separación. Estamos en vida separados de Dios. Y esta condición en la cual estamos viviendo ahora, muertos espiritualmente, separados de Dios, es la condición a la cual pasaremos a la eternidad si alguien no le pone remedio, si alguien no entra en acción y soluciona el problema del hombre. La paga del pecado es muerte. Y antes leíamos que todos son pecadores y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, incapacitados por nosotros mismos para de alguna manera alcanzar el nivel o la demanda de Dios. No podemos. Ninguno de nosotros es apto para poder estar delante de su presencia. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre en el comienzo, dale un toque para atrás. Ahí.
Cuando Dios creó al hombre en su comienzo, Dios lo hizo para que el hombre pudiese tener compañerismo y para que pudiese tener deleite en Dios mismo. Y la idea que se nos manifiesta en el libro de Génesis al comienzo es la del compañerismo, la de Dios y Adán andando por el huerto y hablando en intimidad. Y ese es el propósito que Dios tuvo para nosotros desde el principio. Si el hombre no tiene hoy esa compañía de Dios, si no tiene ese deleite que supone el vivir junto a Dios, es porque el pecado, porque la maldad ha hecho separación entre el hombre y Dios y ha creado un abismo insalvable para el hombre, entre el hombre pecador y el Dios que, aun siendo amor, es también un Dios santo y un Dios justo. Hay muchas personas que se dan cuenta de que algo de esto hay. A lo mejor no han leído la Biblia, pero se dan cuenta de que algo de esto hay. Y son muchas de las personas que se dan cuenta de que algo tienen que hacer, porque existe un Dios o existe un algo y de alguna manera quieren salvar ese abismo o esa distancia que separa al hombre de Dios. Y el hombre se embarca en diferentes maneras y en diferentes medios para intentar encontrar algo con lo cual pueda salvar ese abismo, tener un puente que le haga estar unidos otra vez a Dios, porque lo necesita, porque su alma lo pide. Nuestro ser interior pide o clama por la presencia de Dios. ¿Y qué solución? ¿Cuáles son los medios con los cuales el hombre intenta saltar este abismo para llegar hasta Dios? Bueno, pues hay muchas personas que piensan que haciendo buenas obras, es decir, dando mucho dinero para que otras personas de alguna manera resuelvan sus problemas o resuelvan sus necesidades, o entregándose al prójimo, ayudándole, dando su vida para que otras personas puedan tener pues algún tipo de alivio en medio de sus dolencias, en medio de sus padecimientos, que haciendo un gran esfuerzo personal en favor de terceros, de alguna manera habrán conseguido saltar este abismo que separa al hombre de Dios. Hay otras personas que buscan saltar este abismo o religarse a Dios a través de la religión y piensan que la práctica sincera de una religión no importa mucho cuál, lo que importa es la sinceridad. Pues de esa manera conseguiré llegar por fin a esa divinidad, si es que está ahí y si es que existe. Otras personas pues piensan que el camino de la filosofía, algún tipo de pensamiento, de forma de vida, pues va a traerte de alguna manera una armonía que tú no tienes hasta ahora, una alineación de tus fuerzas interiores con la fuerza de la naturaleza, y que de alguna manera pues practicando ciertas formas de vida y teniendo cierta filosofía en tu vida, pues vas a por fin a unir lo humano, ¿verdad?, con lo divino. También están aquellas personas que piensan simplemente que una buena vida moral, yo no hago a nadie, yo soy sacrificado, yo me esfuerzo, yo valoro mi familia, valoro a mis amigos, soy honrado, y si yo me comporto así, al final habré conseguido de alguna manera superar ese abismo en el cual bueno, pues somos conscientes de que estamos separados de Dios. Y hay personas que no optan por una cosa de esta, sino además dice lo primero, lo tercero y lo cuarto. Y hay otros más esforzados que dice pues los 5, y se entregan a los 5 porque tienen hambre, porque quieren de alguna manera solucionar el problema que tienen. Y miren, ¿cuál es la triste realidad? Nosotros no podemos negar que en todas estas cosas que hemos mencionado pueden haber elementos buenos o pueden haber cosas buenas y que son útiles para nosotros. Por ejemplo, nosotros no podemos negar que las buenas obras son necesarias y son útiles.
¿Cuántas personas encuentran alivios porque hay un semejante que está dispuesto a darse a sí mismo, o dar de su dinero, o de su tiempo, de su esfuerzo para ayudar a los demás? ¿O es que acaso precisamente el hecho de que seamos capaces de ser buenos o de ayudar a nuestro prójimo no nos hace precisamente diferente de los animales y no nos hace verdaderamente humanos? Y la búsqueda o el respeto a la naturaleza, ¿por qué tiene que ser malo en sí mismo? El problema es cuando convertimos la naturaleza en una especie de Dios, ¿verdad? Y la ponemos por encima de nosotros. Pero en todas estas búsquedas no necesariamente tiene que haber algo malo. Expresan el sentir de que somos humanos y expresan nuestras necesidades. Pero por mucho bueno que nosotros podamos encontrar en todas estas cosas, la verdad se impone. Y la verdad es que nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente para llevarnos delante de Dios. Ninguna de estas cosas que nosotros seamos capaces de hacer, por mucho interés que nosotros pongamos, si queremos hacerla porque pensamos que de alguna manera podemos ganar a Dios y ganar el cielo y el perdón de nuestros pecados, estamos equivocados. ¿Saben lo que le dijo Dios a un grupo de personas que eran muy religiosas y que pensaban que en la práctica, no solamente de una, sino de dos, de tres religiones, y en hacer muchos sacrificios podían solucionar sus pecados o sus problemas? ¿Saben lo que les dijo? Está en Jeremías capítulo 2 y verso 22. Jeremías capítulo 2 y el verso 22. ¿Lo tiene? Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Aunque uses las buenas obras, la religión, la filosofía, etc., y amontones muchas de estas cosas, el Señor dice: la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Entonces, si Dios ama al hombre, si Dios tiene propósitos de vida para el hombre, si el hombre está separado de Dios, si su condición de pecador le mantiene alejado de Dios, si por mucho que se esfuerce no puede acercarse a Dios, entonces, ¿cómo solucionar este problema? ¿Cómo saltar este gran abismo que nos separa de Dios? Yo no puedo, como hombre. Entonces significa que le toca actuar a Dios, que es Dios el que tiene que mostrarse. Bueno, pues vamos a ver entonces cuál es la provisión de Dios. Y estamos ahora en el punto tercero. Y el punto tercero dice: Jesús es la única provisión de Dios para el pecado y para acercarnos a Dios. La respuesta es Jesús. El mundo está lleno de religiones y el mundo está lleno de iluminados, es decir, de personas que pretenden tener un mensaje, de personas que pretenden tener la respuesta. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice su palabra? Bueno, pues que la respuesta o la provisión que Dios ha dado para este mundo es una persona, y esa persona es Jesucristo. A continuación vamos a ver tres pasajes, tres textos que precisamente nos hablan de la respuesta de Dios y que nos hablan de cómo Jesucristo es la respuesta para el problema del hombre. El primero lo tenemos en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta de Dios es Cristo. Y en la frase que me quiero fijar, aunque después la explicaremos un poquito más, es: Cristo murió por nosotros. La provisión que Dios ha hecho para nuestro pecado es Cristo. Y no quiero ofender a nadie, ¿verdad?, al mencionar a distintas religiones. Pero la realidad es esa. Quien único ha muerto por nosotros, quien se ha ofrecido como provisión por nuestro pecado, es Cristo. No fue Buda. No es el dios hindú Krishna. Ni tampoco es Mahoma. Ni tampoco es Baha'u'lláh, el fundador de los Bahá'í. Ni tampoco es el Papa de Roma. Ni tampoco ha sido María. Ni tampoco fue Carlos Marx. Ni tampoco ha sido el Che Guevara. Y otros más a lo largo de la historia que de alguna manera han marcado en un aspecto u otro la vida de muchas personas y se han convertido en personas a las cuales seguir o a las cuales imitar. La respuesta de Dios es Cristo, es Jesús. Solo a través del Señor Jesucristo, dice Dios y dice su palabra, es posible el perdón, y solo a través de Él es posible la restauración a una verdadera y genuina relación del hombre con Dios. El segundo versículo que quiero compartir es 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3 y 4. Capítulo 15 y versículo 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está escribiendo Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo aprendió? ¿Qué es lo que recibió? ¿Qué es lo que enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que murió al tercer día, conforme a las Escrituras. Dos verdades queremos remarcar ahora aquí, en este versículo que acabamos de leer, y la hemos puesto en dos colores distintos en el texto que hemos copiado en la pantalla. En primer lugar, en negro, conforme a las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues nos está diciendo que la muerte del Señor Jesucristo no fue un hecho inesperado, no fue un hecho que sorprendió al mismo Jesús y que sorprendió a Dios porque posiblemente algo salió mal. Sí, es verdad que la muerte del Señor Jesucristo fue una injusticia tremenda. Es verdad que fue un acto cruel. Es verdad que fue un acto de odio o de venganza por parte de los judíos. Una cobardía por parte de Pilato. Pero aún así, detrás de todo esto, fue algo que ya estaba escrito. Y que el Señor Jesucristo había asumido voluntariamente, que Él había venido a morir. Y de hecho, cuando estaba delante de Pilato, antes de ser entregado a la muerte, el Señor Jesucristo le dijo a Pilato que si él quisiera poner fin a aquella situación, solamente le bastaba orar al Padre y el Padre enviaría un ejército que desharía a todos los que estaban allí. Y sin embargo estuvo callado. ¿Por qué? Pues porque él sabía a lo que había venido. Por lo tanto, la muerte de Jesús era parte o era la provisión que Dios había hecho por nuestros pecados. Dice los versículos que estamos leyendo, y ahora lo hemos puesto en rojo: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados.
En el versículo anterior leíamos que Cristo murió por nosotros. Y Pedro, en su primera carta, escribió: el justo, refiriéndose a Jesús, murió en lugar de los injustos, es decir, de las personas pecadoras, es decir, de cada uno de nosotros. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús cargó sobre sí las consecuencias de nuestro pecado. Actuó como nuestro sustituto delante de la justicia de Dios, de tal manera que el castigo que nosotros merecíamos fue descargado sobre Él. Él llevó sobre sí la santa ira del juicio de Dios para que nosotros no tuviésemos que pasar por ahí, pudiésemos ser libertados del juicio de Dios, aun mereciéndolo, porque nuestras malas obras son muchas y porque nuestra condición es la de hombres y mujeres verdaderamente pecadores. Cristo murió por nuestros pecados, el justo en lugar de los injustos. Y estaba pensando en cómo podríamos profundizar un poquito más en estas palabras. Y miren, la idea que me venía a la mente es algo que creo que todavía resuena en los oídos de muchos de nosotros. Ayer una familia enterró a su hijo de 21 años. Hemos leído acerca de ese niño, ese bebé, con 4 infartos ingresado en el hospital. Hace poco hemos sabido de esa muchacha, de jovencita, de 16 años, que le dio un derrame y en poco tiempo, de un día para otro, se murió. Ahora, ¿cuál es el sentir que tendrían sus padres, o el sentir que tendría esa madre mientras veía a su hijo moribundo, debatiéndose entre la vida y la muerte, ahí en esa cama? ¿Qué es lo que pensaría? ¿Qué es lo que sentiría? A ver, estamos hablando de cosas verdaderamente imposibles de explicar, ¿verdad? Solamente quien lo ha vivido podría decirlo con autoridad. Pero no nos equivocamos si pudiéramos entrar en la mente de esa madre o en la mente de esos padres, porque estamos seguros que en más de una ocasión su ruego o su clamor sería: ¿quién me diera a mí que esos dolores que él tiene los tuviera yo y él pudiera levantarse? O al ver al niño o a su hijo o a su hija en ese ataúd, ¿quién me diera a mí poder ocupar ese lugar y que mi hijo o mi hija saliera a la vida? Yo quisiera, lo daría todo por estar ahí, por tal de que mi hijo o mi hija pudiera vivir y estar disfrutando de esta vida. Pues si nosotros miramos a la cruz del Calvario y miramos a la muerte del Señor Jesucristo, podríamos decir que de alguna manera eso es lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos ante la justicia de Dios. ¿Quién me diera a mí un sustituto? ¿Quién me diera a mí un Salvador? Pues ese es Jesús, te lo ha dado. Él ha ocupado tu lugar para que ahora el hombre pueda ser liberado del juicio, pueda encontrar perdón por medio de Jesucristo y pueda tener la vida abundante para la cual fue creado, para la cual Dios quiso darnos. Que nuestra alma pueda tener la comunión y la plenitud de Dios. ¿Quién me diera que me cambiara por él? Puede decir aquella madre angustiada, rota. Bueno, pues eso es lo que Jesús hizo con nosotros cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Otro versículo que me gustaría compartir con ustedes en Juan, capítulo 14, y el versículo 6. Estamos hablando de la provisión de Dios.
¿vale? Que la provisión de Dios se llama Jesús. Y aquí en Juan capítulo 14 y versículo 6 leemos estas palabras también conocidas. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está, ¿verdad? Esa cruz que representa a la persona de Cristo y la obra, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, como puente o como camino que nos puede llevar al Padre. Mira, hubo un tiempo en que se decía, y era cierto, que todos los caminos conducen a Roma. Y a mí en el móvil de vez en cuando me salta ahí una noticia que es algo así como el Google Map de Roma. ¿Vale? ¿Cómo sería la red de caminos? ¿Cómo te la mostraría el Google Map, la red de caminos, si hubiese existido en la época de los romanos? Y entonces sale ahí un mapa con todas las carreteras que construyeron los romanos a lo largo del Mediterráneo y en buena parte de Europa y de Asia. Y es verdad, tú empiezas a mirar y no importa el lugar donde estés, al final todos los caminos confluyen en Roma. Pero si eso es cierto en la historia y con respecto a las carreteras o los caminos o lo que quiera que sea, eso es cierto con respecto a ese aspecto. Pero no es cierto cuando lo aplicamos a la salvación. No todos los caminos conducen al cielo. No todos los caminos te darán la salvación. No todos los caminos traerán el perdón y la vida abundante que Dios tiene para nosotros. El camino, como dijo Jesús, es solamente uno. Y el camino es Él. Es Jesús. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie, y no importa que haya nacido en la India o que haya nacido en algún lugar de América o en un rincón de África, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Hechos capítulo 4 y versículo 12, allí leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hechos capítulo 4 y versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que salva es Jesucristo. Y ahora tenemos que avanzar, y ahora tenemos que dar el siguiente paso. Porque la realidad es que conocer o saber todas estas cosas es importante. Y conocer que la provisión de Dios para este mundo moribundo, para este mundo pecador, se llama Jesús. Y saber cómo el Señor Jesucristo ha dado su vida en la cruz del Calvario para que el perdón de pecados pueda ser una realidad, es importante. Pero basta con saber, o basta con conocer, basta con adquirir un conocimiento intelectual de todas estas verdades bíblicas. La misma palabra dice no. No basta solamente con conocer, no basta con que seas capaz de repetir y decírselo a otros. Tiene todavía que haber un paso más. Y es el número 4. Para poder tener el perdón, para poder tener esa vida abundante que Dios quiere para nosotros, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y cuando decimos esto, no estamos hablando de que tienes que pasar por un rito religioso hasta que no te bauticen, hasta que no se haga una determinada misa, o hasta que no se rellene un impreso o un formulario de registro de lo que quiera que sea. No estamos hablando de hacer alguna cosa de esta. Estamos hablando de un acto consciente o voluntario de la persona por la cual
expresa su rendición delante de Dios o su aceptación de Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se hace? Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Es un texto que hemos leído con algunos hermanos en más de una ocasión en estos días, que hemos repetido y que realmente es un tesoro que a veces no lo hemos sabido valorar. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según el versículo que tenemos delante, ¿qué es necesario para que un hombre, una mujer, un ser humano, habiendo vivido de espalda, lejos de Dios, en condenación eterna, ahora sea transformada su condición y venga a ser hecho un hijo o una hija de Dios? ¿Qué es necesario? Pues dice el verso que a todos los que le recibieron. Y después todavía lo explica mejor, que no haya duda, a los que creen en su nombre, a los que se identifican con Él. Permítame expresarte esto con 4 palabras. Yo cojo. Mira, me pasó a mí ahora. Vale. Expresarlo en 4 pasos o en 4 verbos. Cuando hablamos de que debemos de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, o cuando hablamos de que debemos de creer en Él, lo que la palabra de Dios nos está pidiendo son estas 4 cosas. En primer lugar, que reconozcas que eres un hombre o una mujer pecador. Mientras te sigas mirando a ti mismo y mientras te sigas viendo como una persona que es una buena persona y que no tiene ningún problema con Dios, mientras te sigas considerando de que eso del pecado no va conmigo y yo no tengo ese problema del que tú estás hablando, mientras tú no reconozcas tu verdadera realidad delante de Dios, Dios no puede obrar en ti para perdón y salvación. Y aunque Él te ama y tiene vida, Él no puede traerlos a tu vida. Es necesario primero que reconozcas cuál es la situación en la que tú estás delante de Dios. Pero en segundo lugar, debes de arrepentirte de tus pecados. Reconocer tu condición o reconocer que eres un pecador no es suficiente, porque son muchas las personas que te dirían: sí, yo sé lo que soy, pero no te preocupes por mí, yo estoy bien así. Y quieren seguir viviendo como están viviendo, aunque saben que las cosas no están bien, porque aman el pecado y aman la vida en la cual están viviendo, en la cual han caído. Se regodean en el pecado y se regodean en la maldad. Por lo tanto, no es solamente que yo reconozco mi condición, sino que yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que tener verdaderamente el deseo de que Dios me cambie, de dejar esa vida que tenía antes, de que Él venga a ser el que transforme y cambie mi vida. Porque hasta que no haya ese verdadero deseo de dejar atrás lo que he sido hasta ahora, para que Dios me cambie en mi mente y en mi corazón, entonces no habrá ese paso que es acercarnos o llevarnos a los pies de la cruz. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en que la persona que siente esa necesidad termina por levantar sus ojos a la cruz, porque sabe que en la cruz es donde está la solución para su problema, para su pecado. Entonces, no es necesario solamente, o no es suficiente con reconocer lo que somos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, pero es necesario, como acabamos de decir, que ese arrepentimiento
te lleve a los pies de la cruz. Es necesario creer el Evangelio. Y el Evangelio lo dijo Pablo. Y tiene que ver con creer que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, murió y resucitó. Y es en la cruz de Cristo donde está el perdón y donde está la vida en abundancia. Pero no es suficiente con reconocer lo que soy. No es suficiente con arrepentirme y desear ese cambio o querer ese cambio para mi vida. No es suficiente con saber que la provisión de Dios es Jesús y la cruz. Es necesario, como dice el texto que acabamos de leer, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es decir, si yo he entendido mi condición, si yo he entendido mi necesidad y si yo quiero que haya un cambio verdadero en mi vida, no me tengo que conformar con saber, tengo ahora que mirar por la fe a la cruz. Y tengo que pedirle a Dios que me perdone y que creo que su Hijo Jesucristo murió por mis pecados y quiero que me dé la vida que Él ganó para mí en la cruz del Calvario. Y cuando la persona abre su corazón a Dios y le recibe a Jesucristo como el Salvador, y la persona cree, se identifica con la cruz de Cristo, se rinde ante el Señor Jesucristo, entonces Dios aplica la obra de la cruz a nuestras vidas. Y verdaderamente es cuando se hace realidad la muerte por los pecados, se hace realidad en mi vida. Y puedo decir que mis pecados son perdonados, mis pecados son borrados. Y Dios me ha tomado a su familia. Y ese puente que me separaba, finalmente lo he cruzado, porque estoy en Cristo. Cristo ha venido a ser mi Salvador y me ha llevado de la muerte, me ha llevado a la vida. Ojalá que no haya aquí nadie que no haya mirado a la cruz y haya orado a Dios diciéndole al Señor Jesucristo: quiero que seas mi Salvador, quiero que perdones mis pecados, quiero que me limpies con tu sangre, quiero que hagas de mí una nueva criatura. Si lo haces, Dios lo hará en ese instante, en ese momento. Él no se hará rogar a nuestras oraciones, porque Él escucha al corazón compungido, al corazón que está dolorido, al corazón que le busca. Me gustaría dejarte con una lectura, y es Apocalipsis capítulo 3, y el versículo 20. Son palabras del Señor Jesucristo. La circunstancia es en una iglesia en concreto y lo que estaba pasando allí, pero estas palabras bien las puedes aplicar a tu vida en este momento. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.